señores, Mónica Müller con nosotros. ¿Se acuerda de Mónica Müller que estuvo, cuánto hace con el libro Sana Sana? Sana Sana era 4 años o 5. 4 o 5 años. Sí. Un libro precioso. Estuviste acá en el programa, ¿te acordás, Mónica? Sí que me acuerdo. Porque Mónica tiene la particularidad de que es escritora, pero además es médica, homeópata. En Sana Sana se hablaba del abuso de medicamentos, ¿no? Exacto, sí. Y ahora un libro que puede ser una novela, puede ser una autobiografía, un testimonio, es un poco todo. No se sabe bien qué es. No se sabe bien qué no es, se sabe pero qué funciona, género es, pero está pero muy es, bien, ¿eh? Sí. Sí. Es una autobiografía novelada o algo así. Algo por el estilo. Se llama Mi papá alemán. Una vida argentina, dice abajo, porque tu papá decía que se reivindicaba como argentino. Sí, vivió 50 años en la Argentina. Vivió 50 años. Y es el relato de sus 50 años acá, su vida argentina y su regreso a Alemania 50 años después y su evolución. 70, ¿no? Y su Sí. evolución. Porque uno lo empieza a leer, toda la primera parte son recuerdos de una mujer que recuerda su infancia y la relación con su padre, una relación muy fuerte. De una presencia muy fuerte, de mucho amor, pienso, y admiración, y qué sé yo. Y después hay algo que trasciende, qué sé yo, lo intimista, y estamos hablando de otra cosa, ¿no? Ya vamos a llegar a todo esto. Toda la primera parte, lo que es la subjetividad y la infancia, porque vos, tus recuerdos, después se lo mostraste a tu hermano que te dijo, nada que ver. Esto no fue así. Sí, en muchas cosas nada que ver porque él tenía otro recuerdo, en otras porque realmente yo me había equivocado y cuidé de poner las dos versiones, digamos, no traducir lo que él me decía directamente al libro, sino esa discusión, eso que tiene la memoria, ¿no? Que es Rashomon. Sí, es esto de ver la misma imagen 6 personas y las 6 tener recuerdos distintos. Eso pasó con esta historia. ¿Y por qué decís que te habías equivocado? Bueno, porque yo tengo 4 años menos que él. Él es varón, entonces tuvo una relación distinta con mi padre que yo, por sus actividades de varones, digamos, y porque muchos recuerdos para mí eran simplemente un recuerdo, una imagen que tenía, la interpreté de cierta manera y él me dijo, no, error, no era así. Él supo la verdad, la vivió y yo más bien la oí en muchos casos, ¿no? Sí. Entonces puse las dos versiones en muchas de esos recuerdos de los dos. O mantuve mi versión, pero bueno, aclaré que estaba... Claro, no estaba de acuerdo. porque es la mirada de esta nena que, qué sé yo, la llevan a lugares fascinantes para un chico, una pelea de box en el Luna Park, ¿no? Al Teatro Colón, qué sé yo, las comidas en la calle Corrientes. Sí, mi padre tenía una eso. Adoración. Tenía eso muy lindo, ¿no? Esta cosa exuberante y de a los chicos, sobre todo, tratarnos como medio como adultos y hacernos conocer el mundo de esa manera. El otro día estaba en el Colón y me río cada vez que veo el Colón, miro para arriba ese lugar. Iban arriba de todo, al paraíso. Sí, ni siquiera, creo que era el gallinero, parados con un fierrito así, 3 horas viendo una ópera, escuchando una ópera, muertos de frío, de hambre, de sueño. Era un señor raro, mi papá. Era un señor raro. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Porque el libro es complejo. A ver. Él había venido, vamos a empezar por ahí, vino con su familia, era muy chico, porque es un libro de historia también de la inmigración, que este país tiene historias maravillosas y tantas. Vino con su familia a los 4, 5, 6 años. 6 años. Bueno, era tuberculoso, llega en el barco casi, no sé, pasó peligro, ¿no? Muy grave, estaba muy grave. Muy grave. Sí. ¿Cómo se va armando toda su vida en la Argentina? Su familia vuelve a Alemania en un momento y él no vuelve. Sí, vuelve justamente cuando empieza la Segunda Guerra. Él vuelve. Mi abuelo que había peleado en la Primera Guerra y había venido acá en el 22. En el 22 llega. Mal, enfermos, pobres y todo lo demás. Cuando empezó la Segunda Guerra dijo, voy a pelear otra vez. Mi papá tenía edad para ir a pelear. Había recibido 2 citaciones de la Cancillería diciéndole que tenía que presentarse en el ejército allá. Sí. Las ocultó, no quiso ir. Sí. Y mi abuelo fue y llegó allá y dijo, no va a haber guerra, quédense tranquilos, vengan para acá. Y entonces fue para allá mi abuela con mi tía, la hermana de mi papá, que tenía 11 años. Por supuesto, una semana después empezó la Segunda Guerra, que vivieron allá, fue tremendo para todos ellos, y mi padre se quedó acá.
Sí. como desertor, como traidor, como cobarde, todo lo que su familia le atribuyó después, durante Claro, años. su familia, pero él también podría haber tenido una imagen muy recta, porque fue desertor de ir a pelear a favor de Hitler, digamos, en la Segunda Claro, Guerra. eso es algo que aclaro en el libro. Durante años él era un desertor y nuestra familia lo vivía así, como un tipo que no quiso ir a pelear, su padre murió ahí en la guerra, y él no quiso ir a pelear, y de repente todo mutó y ser desertor de ese ejército estaba muy bien visto. Claro. Era como una cosa de conciencia. Pero yo aclaro en el libro que no era así, porque no quiero tampoco revestirlo de una imagen como que bueno, era un opositor al nazismo. No fue porque le gustaba el río, le gustaba estar acá, le gustaba la Argentina. Le gustaba estar acá. Su vida argentina era maravillosa para él. Hay fragmentos de cartas que nos ha mandado relatando cómo era el río de la Plata y el barco y las mujeres y las comidas. Era un gozador. No fue por eso. Claro. Digo, no quiero tampoco hacer de él un héroe porque no fue. No, no lo fue. Bueno, pero por ahí era la imagen que tenías en ese momento. Bueno, estaba contenta de que no hubiera ido a pelear a la guerra, pero bueno, pero sí fue mi abuelo y gran parte del relato gira alrededor de esta culpa, no se le puede llamar culpa, pero esta sensación de los que descendemos, digo ahí, de los heredos alemanes, ¿no? Los que han peleado en la guerra, los que, no puedo decir que mi abuelo haya sido nazi, peleó en la guerra, fue a pelear. Sí. No fue de la Gestapo, nada de eso. Aunque al final del libro deslizo la sospecha, que es solo una sospecha, de que haya tenido algún rol en los campos de concentración. En los campos, vos lo decís. Ahora, ¿eso cómo marcó, cómo te influye a vos en tu vida? Porque vos después hubo varios viajes a Alemania y empezaste a tirar de estas puntas y a tratar de averiguar. Y no averigué nada, tiré de todas las puntas. Y no puntas, pasó nada. No, nada. bueno, pero el primer viaje vas creo que a los 17 años, ¿no? Sí. Que está tu familia ya, tu tía, esta chica que se había ido con tu abuelo, y vos empezás a ver algunas cosas. Sobre todo empiezo a reconstruir después del viaje, y después cuando supe lo que había pasado en ese pueblo, que funcionó un campo de concentración de los más terribles, y que salió de ahí una marcha de la muerte, que llevó a más de 1000 mujeres caminando, asesinándolas, dejándolas morir, mujeres desnutridas, muertas de frío, enfermas, todas mujeres judías que estaban en ese campo de concentración. Ahí empecé a reinterpretar cosas que habían pasado cuando fui a los 17 años. Ahí apareció una foto, ¿no? Que claro, está en el libro. Me llevaron a caminar por ese mismo camino por donde fue la Marcha de la Muerte. Yo no sabía nada de esto. Claro, no te Llegué al mismo lugar donde desembocó la Marcha de la Muerte. Me llevaron con toda inocencia, yo lo supe hace 10 años a esto, recién, o 8. Sí. Y no sé por qué hicieron eso, pero me pareció de una perversión y sobre todo esta cosa turbia, oscura, el secreto, porque hice algunas preguntas. Y la respuesta fue de mi tío, el marido de mi tía. Yo era un soldado alemán. Y no lo sacabas de ahí. No, entonces mi inquietud es cuando alguien oculta algo, no dice nada y miente, para mí el impulso es averiguar más. Claro, si me hubieran dicho algo, tal vez no hubiera averiguado. Pero aparte es tu familia, ¿no es cierto? Entonces también te toca tu propia identidad. Sí. Tu padre vuelve a Alemania en los años 70, después de toda una vida acá, contentísimo con la Argentina, pero se va de nuevo para allá. Se va de nuevo, sí. Y vos ahí lo empezás a visitar y lo ves distinto, lo ves cambiado. Lo veo distinto y no sé a qué atribuirlo porque no es que puede uno decir mágicamente se hizo distinto por estar en Alemania. Hubo varios factores, ¿no? Sí. Él tenía diabetes, no estaba muy bien de la cabeza, era más viejo y estaba en ese pueblo donde... Bueno, Alemania tampoco se puede generalizar y decir los alemanes, pero yo más que los alemanes diría los pueblos, los lugares chiquitos provincianos, donde están los secretos, la hipocresía, la cosa más conservadora, más reaccionaria. Eso lo tiñó de repente a él, se transformó en otra persona. Y empecé a ver en él rasgos que seguramente tenía acá, no habían florecido. Yo siento que era como una semilla que siempre estuvo y floreció allí y empecé a sentir que era un extraño para Comentarios racistas. Comentarios racistas, xenófobos, homofóbicos. Bueno, también hay que pensar que es un hombre de esa edad, nacido en 1916, y los hombres de esa edad
de esa generación eran homofóbicos, a todo el mundo le parecía perfecto. Claro que el racismo y el antisemitismo, esas cosas no. Y empezó a decir cosas de ese tipo, que para mí venían de un extraño. Yo no lo oí nunca decir esas cosas estando acá. Sí, la cosa homofóbica, como cualquier otro hombre de esa generación. Pero empezó a marcarse una cosa de él que a mí empezó a parecer muy espantosa y amenazante. Y en el libro están relatadas esas escenas, ¿no? Así es. Ahora digo, vos en un momento... Creo que decís por algún lado que estuviste 10 años con este libro, trabajándolo, sí, etcétera. Lo empecé hace unos 10 años. Lo empezaste hace 10 años. O más, Tenés la necesidad de escribir esto y clarificártelo vos misma un poco. O sea, es algo que evidentemente, qué sé yo, es muy fuerte para una persona, pues está hablando de su identidad. Se puede caer también en simplificaciones, que el libro no cae, ¿viste? Pero es muy fácil. Volvió a Alemania, entonces no... Se hizo nazi, pero tampoco era nazi, pero tiene que ver con eso, con la edad, con la enfermedad, con el pueblo en el que vivía. Con facetas de que a uno le aparecen en un determinado momento y en otro no. Sí, también hay que tener en cuenta, en Alemania, a pesar de todo lo que han trabajado por el tema de la cuestión de la verdad, cosa que no ocurrió en otros países como Austria, por ejemplo, gente súper comprometida con los derechos humanos y demás. Pero en las últimas elecciones, el partido que tiene la misma plataforma que el partido nazi tuvo el 13% de los votos. No se puede desconocer eso. Está pasando en muchos lugares, no solamente en Alemania. Pero que pase en Alemania, donde vivieron eso. Digo, en otro país, si no vivieron esa historia, se podría decir... No sé, es un fenómeno. Es como una tendencia. Pero ahí me impresionó mucho que ahí, con todo el conocimiento que hay sobre todo lo que pasó, lo saben todos ahora. Así como antes todos sabían lo que estaba pasando. Porque también mucha gente dice, alemanes, no sabíamos, no se sabía. Sí se sabía todo. Como la historia esta de tu tía en el pueblito. Exactamente. No, bueno, Mónica, también es mostrarse a uno, no sé, hay que hay que llenarse de coraje para escribir todo esto. Sí, no fue fácil, y no es fácil ahora, una vez que salió el libro, tampoco. Tampoco. No. Pero vos quisiste hacerlo. Quise hacerlo, estoy muy contenta de haberlo hecho, muy contenta. Siento que había algo ahí que que tenía que te estaba, no cerraba, ¿no? Tenía que coagular, que cristalizarse y salir, sí. Estoy contenta de haberlo hecho. ¿Tus hijos qué dicen? Depende, son 3 muy diferentes. Mi hija actriz lloró, gritó, se rió, hizo toda una cosa muy emocional. Mi otra hija, que es profesora de letras, muy cool, me dijo, es un libro muy bien escrito. Y nada más. Y mi hijo varón no me dijo nada. No dijo nada. Me dijo, no tuve tiempo de leerlo todavía. ¿Y tu hermano que tanto marcó? No, mi hermano es una persona maravillosa. Me llamó y me dijo, amarga, ¿por qué seguís pensando en esas cosas? Claro. Ya pasó, ya fue. Pasó, pero vos necesitabas esto para cerrarlo, ¿no? Sí, claro que sí. Señores, acuérdense, Mi papá alemán, el nuevo libro de Mónica Müller. Yo pensaba, el año pasado, que tuvo tanto éxito, salió El salto de papá de Martín Sivak, donde cuenta también su compleja historia con su padre. Y bueno, un poco es en esa línea este libro, me parece. Sí, Martín fue uno de los presentadores en la feria. Fantástico lo que dijo. Sí, nos sentimos muy identificados. El libro de él me parece magnífico. Fantástico también. Estuvo acá, lo hemos recomendado mucho. Acuérdese, Mi papá alemán, de Mónica Müller. Gracias, Mónica, por haber venido. Cristina, por invitarme. Señores, nos despedimos. Nos vemos como siempre el sábado que viene en Los Siete Locos por la Televisión Pública Argentina. Muy buena semana para todos. Chao.